Buti sinamahan ako ni Mami Juana. Oh, Mami Juana, esto, todos. ¿Dónde tu mamá? ¿Dónde tu mamá? ¿Ah? Hola, asiática. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Habla mamá, buenas tardes. Saludar. Buenas tardes, soy Mami Juana desde Guinea Ecuatorial, Mabucay, Filipino. Ako si Mami Juana. So ayan mga amigo, at ngayong araw papunta po tayo kila Asia. So ayan, wala akong makasama kung hindi si Mami Juana. And then si Marisol kasi, ang sabi niya sa akin ay naghahanap daw siya ng panibagong bahay para sa kanilang mag-anak. And sabi ko nga sa kanya, bakit ayaw mo na tumira doon sa may bundok? Eh sabi niya medyo malayo daw. So ayan, dalawa natin si Asya. Ang sabi kasi ni Marisol ay nakalabas na ng ospital. So ayan, and then ibibigay ko rin yung, bumili din ako kasi ng grocery. Bumili ko ng bigas, gatas, tsaka yogurt, mga ganyan, kasi yun ang gusto ni Asya. So madala na din. And then yung binigay ni Ate Beth na taga US na pera, iaabot ko kay Marisol. Kaso hindi ko alam kung ano si Marisol, kasi tinawagan ko, sabi niya naghahanap daw siya ng bahay. Sabi ko kung makakapunta ka, okay lang. Kung hindi naman ay bibisitahin ko na lang yung mga anak mo doon sa Enquanto at kay Asya ko na lang ibibigay yung pera. So ayan mga amigo, palisa po kami ni Mami Juana. Buti nga andito si Mami Juana eh. O diba? Carga. Vamos, Mami Juana! Sí. So ayan mga amigo, nandito na po Si- tayo kila Marisol. Si Mami Juana taga video. Vamos. Yo hacer mi video? Sí. Ya. Está bien. ¿Cómo está? Bien. Oh, saludar. ¿Dónde tu mamá? ¿Dónde tu mamá? ¿Ah? ¿Dónde está? Buti sinamahan ako ni Mami Juana. Oh, Mami Juana, esto, todos. Esto mi terreno. Qué bonito terreno. No, solo broma. Por esos niños. Sí. Okay. Buti pa si Mami Juana. Sinamahan ako. Oh. ¿Qué tal, Rica? Esto Filipina. Mira, mira ella pelo. Oh. ¿No? Aguacate. Oh, sí. Oh. Qué bonita niña. Oh. Póntelo. Filipina, ano Mami Juana? Filipina. Mira ella, Grandes. mira ella pelo. Sí. Aguacate. Agokate? Sí. No? Bonita, no? Bonita. Actually, mga Ginyano, tsaka Ginyana, pag nakakita na straight yung buhok, gusto nila hinahawakan nila. Kasi pangarap talaga nila na ang buhok nila ay straight yung buhok nila. So, ayan. Hola, asiática. ¿Qué tal? Bien. Tu mamá dice, ella está en ahí, la EGTC. Ella buscar casa para... Ajá, ella buscar casa.
Ahí la arroz y hay comida. Ahí. Rosita, Sí. ¿qué las llaves? ¿Dónde tu señor Joaquín? ¿No está aquí? No, ¿No está? abuelo no está. ¿Dónde? Ya ha salido también con abuela por la mañanita. Oh, ¿qué es esto? Leche. Leche. Kinuha na agad niya yung leche. Mm. Ya, tomar leche. ¿Qué es esto? Yaur. Oh. ¿Dónde todos, hermana? ¿Están dentro? Rosita. Rosita, hay comida aquí. Oh, Ven. ven. Mm. ¿Por qué no? Esto, Rosita, pero su papá, Lebanese, ¿no? Ah, diga. Lebanese. Ajá. Esto, su papá, Malaysiano, ¿no? Malaysiano. Sí. Misma madre. Sí, misma madre. Mm. Ella antes está enferma. ¿Cuántos meses tú estás en la hospital? 2 meses. 2 meses. Ahora tú comer bien. Yo como bien. Comer bien. Ayan na po mga amigo si Asha, nakalabas na po ng ospital Papá na yun no viene. after 2 months. Mi papá. Papá ya muerto. Mi papá se llama. Sí. Su papá Malaysiano. Pero estos dos Filipino. Filipino. Ayan, estos dos Filipino. Mungwayi duayi. ¿Dónde Lia y Mumu? Mungwayi en Bitui. Bitui. Donde mi tía. Ah, Yo no sé dónde Alía. Alia, ¿dónde está? No sé. Alía. Parece que es como Conoce su familia. su familia. Vale, estaba buscando a su familia en Facebook. Vi solamente a su mujer. Y recién dijo de que mi papá ya no está. Después dijo que dijo a mamá que le puede estar ayudándome, pero que está muy lejos. Sí. Malaysia, no? Malasia. Malaysia. Sí, está muy lejos. Hola Marisol. ¿Qué tal? Todos los días Marisol, ¿qué problema? está buscando casa. Buscando de casa. ¿Dónde tú buscar? Parte de Okumba tú no quieres? Sí, Ah, ahí yo sale con... parte de Oco. parte de Okumba. Parte de Okumba está bien. Naghahanap kasi ng bahay si Marisol. Sabi ko doon kila Ate Marie. Kaso yung kasing yung upahan nila Ate Marie meron nang umuupa. So sabi ko kay Marisol, bakit hindi na lang dito? Ang sabi ni Marisol kasi mag-aaral si Asha and then medyo malayo kasi sa Kabiasnan. Medyo malayo sa sentro. Yo salgo en Locomba ahora mismo. Solo ahora tú buscar o ayer tú buscar también? Hasta ahora no. ¿Cuántos días tú buscar casa? Una semana. ¿Una semana tú buscar? Tú no, no, Sí. sí, no bien, No está bien, no está, ahí no está bien. sí, mucho sucio, Ujú. mucho sucio, No está bien. sí. Baño solo uno, Ajá. no está bien. ¿Y tú pan? Sí, yo soy pan. Mami Juana también pan. Sí. Sa- Somos pan. Ella sabe también de que los hombres no están bien. Los combe no está bien. Sí, Pan y pan, combe, sí. más mejor. Ujú. Ajá. Sí. Todo combe no está bien? No todo. No todos, no todos. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Yes. Muchas gracias. Mm.
Gracias a todos los filipinos. Gracias. Ahora he salido en el hospital. He estado 2 meses. Me acaban de quitar. Ahora ya estoy bien. Yo ya como bien. Ya estoy en casa ahora. Gracias. La única cosa que os puedo decir solo gracias. Nos habéis ayudado mucho. Gracias. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Ven, por favor, papá, ven. Hola, papá. ¿Cómo estás? Estamos bien. Papá, ¿cómo estás? Hola, Rico. ¿Qué tal? Estoy aquí con los niños. ¿Qué es lo que pasa contigo? Hay muchos filipinos que vienen visado. Sí, ese es solo problema. Cuando él no volver, este problema de visado. Ese problema de visado. Sí, cuando tú puedes hacer visado, él puede volver aquí. ¿Tú sabes cuánto millón de avión aquí? 1.500.000. Esto es muy caro para billete de avión. Billete de avión no hay problema. Problema de visado. So, cuando tú puedes hacer visado, él puede volver pronto. Solo este problema, Marisol. Pasaporte está bien. Así. Pero yo puedo hacer visado donde en Senado. No sé dónde puede hacer para visado. Sí, mejor preguntar. Mejor preguntar. ¿Cómo va a hacer esto visado? Yo también, yo no sé. Mi empresa solo arreglar esto visado para mí. Pero para otra persona, yo no sé. Yo solo trabajador de empresa. Yo no esto. Tú guiñana, tú sabes puede. Tú sabes puede dónde. Tú puedes preguntar. En el Palacio de Justicia, en Senado. Así, vete allí. Ajá. Si hay dinero se puede, yo no sé cuánto. Si no hay problema de dinero, el problema cómo va a ser. Sí, mejor preguntar, no hay problema de dinero. Cuando tú quieres dinero para hacer visado, llama a mí. No, yo no sé, yo no puedo coger visado para Rico. So, ayan mga amigo, kababalik ko lang ng trabaho. At ito, actually alauna, kami ni Mami Kuana sumusuba ba tawag doon, sumusugod kila Marisol para kamustahin si Asya kasi wala akong oras. And then paghapon naman baka gabihin kami, so mas okay na ganung oras, so kahit mainit. Ang layo pa naman ang nilalakad kila Marisol mula sa sakay ng taxi, pero yun, okay lang. Yun ako nagrereklamo. Sabi ko lang sa inyo. Actually, masaya na ako dahil okay na si Asya. Yun na naman ang concern natin dahil di ba nung dati, sabi nga 4 months sa ospital pero nakaya ng 2 months at naging maayos na kalagayan ni Asya. So, salamat sa Diyos sa panibagong buhay na ibinigay kay Asya. Yun. Ngayon, ang problema na lang ni Marisol is, yun nga, naghanap siya ng bahay para sa kanyang mga anak. At ayaw nga niya doon sa bundok. Hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit ayaw niya sa bundok. Sabi niya mainit daw. Hindi, sabi niya sa akin, malayo yung eskwelahan ni Asya. Tanong ko naman kay Marisol, alabang mas malapit na school doon sa bahay nila. Sabi niya wala daw. So about naman kay Sir Rico, yung visa ang problema. Hindi ko naman pwedeng ako ang mag-ayos doon. Ang kaya ko lang i-provide yung pera na kailangan nila sa visa. Kung ako ang kukuha noon, hindi pwede. At ayokong mailagay sa alanganin yung aking trabaho. Dahil bakit ko ako mag-aayos ng visa ng ibang tao, di ba? Siya ang Ginyana, siya ang lokal. So, mas alam niya o mas makapagtatanong siya. So, ganun lang po. So, medyo malabo pa kung ano yung mangyayari. Kasi nung nakaraan, si Marisol, sabi niya, yung mga anak niya, inaayos na yung pasaporte para sila ay pumunta roon sa Pilipinas, kay si Rico at si Rika, tapos at saka siya. Kaso ngayon iniisip niya paano pag umalis siya, paano yung mga anak niya, si Mumu,
si Rosita, ayan, si Aliyah, o yan. So, iba-iba kasi tatay ng mga to eh. And then, ngayon, hinanap pala ni Asya yung kanyang tatay na Malaysian. So, iba, medyo kakaiba yung buhay ni Ate Marisol nyo. So, hi. So, hi na lang. So, ganun, laging medyo mabigat talaga yung ni Marisol, mabigat yung pinagdadaanan. So, wala akong ma-comment kung hindi ako susuporta hanggang sa sila maging maayos ang buhay o kung ano ang gusto nila. Ganun lang. Pero kung hindi naman kasi mag-aayos si Marisol, papaano po, di ba? Hindi niya ayusin yung papel ni Sir Rico, papaano? So, sabi ko nga, ticket, okay naman. Kayang-kayang i-provide. Ang problema lang talaga is kung paano makakabalik dito. And then sabi ng isang Pilipino dito, kung babalik ba si Sir Rico, may trabaho. Yun ang agad ng tanong nila sa akin. Sabi ko, bahala na si Sir Rico kako kung pupunta rito, kung hahanap siya ng trabaho. Pero at Pilipino Sir Rico, makakahanap ng trabaho yun. Dito naman, walang edad na kahit may edad ka, pwede ka magtrabaho. So, importante talaga is mapagsama-sama yung pamilya. So, yun mga amigo, yun lang po ang balita sa pamilya ni Marisol. Thank you po sa inyong pagsuporta dito sa amin sa Equatorial Guinea. At I pray na maging okay ang lahat sa buhay ni Marisol, sa buhay ni Sir Rico. So, ayan mga amigo, kita-kita ulit tayo bukas at ako'y magkatrabaho pa. Medyo nakakapagod ang araw na to. Pero masaya naman dahil basta nakakapagbigay tayo ng tulong, parang nanalo tayo sa loto. Joke lang po. Salamat po at maraming salamat po sa panonood po ng video na to. At kita-kita po ulit tayo bukas mga amigo sa panibagong video. At paki-share at like na rin po ng ating YouTube channel, and then yung Facebook page po natin, Pinoy Equatorial Guinea. Yun din po yung sa Facebook page, paki-follow na lang po. Parang nasa 5,000 pa lang po yung follower natin. So kung makaka 10,000 follower, I'm sure na sakali baka kumita din yung ating fan page na Facebook. So ulitin ko, Pinoy in Equatorial Guinea. Yun din po ang ating Facebook fan page. So share and like nyo na rin po, and then follow nyo na po. Salamat po mga kabayan ko. Adios. See you tomorrow. At isa pa pala mga amigo, mirit pa ako. Kung po kayo ang tatanungin ko, ano po ba ang mas maganda kung para po sa inyo, na sila Marisol ay umuwi ng Pilipinas o si Sir Rico ang pupunta dito? And then ano po ang magandang maipapayo nyo sa akin, o pwede natin sabihin kay Marisol? So, ayan po, comment lang po kayo sa ating channel. So, paalam po uli.